Hola a todos, gracias por unirse a este seminario web el día de hoy. Nos complace brindarles este seminario web en general sobre el tema flujo de energía óptimo o conocido como OPF, Optimal Power Flow. La operación confiable, segura y eficiente de los sistemas de energía se está volviendo cada vez más importante debido a los cambios drásticos en la tecnología y la estructura de la industria. El flujo de energía óptimo le permite mejorar el rendimiento eléctrico y financiero de los sistemas de energía eléctrica, mientras mantiene la resistencia y seguridad del propio sistema. Así que comencemos y aprendamos más sobre la optimización de los estudios que utilizan el flujo óptimo de energía. La agenda de hoy incluirán algunas definiciones y conceptos de flujo de potencia óptimo, los desafíos y la importancia de realizar estos estudios, el análisis en sí junto con sus aplicaciones y por supuesto repasaremos algunos ejemplos en el software ETAP. ¿Por qué necesitamos optimizar nuestro sistema eléctrico? Por supuesto, queremos reducir el costo de instalación y operación. Deseamos mejorar el rendimiento del sistema de energía y también mejorar la confiabilidad y la seguridad del sistema. Queremos hacer esto a través del diseño y las operaciones de los sistemas de energía eléctrica para lograr esos objetivos de forma continua y a lo largo del ciclo de vida de su sistema eléctrico. Existen múltiples beneficios de optimización que se aplican a múltiples empresas, no solo a la generación de energía, sino también a las instalaciones industriales de transmisión de energía y microredes. Todos estos diferentes tipos de industrias o empresas, y no solo se limita a esto, pueden beneficiarse de un estudio de optimización utilizando un flujo de potencia óptimo. Entonces, podemos hacer nuestra optimización utilizando soluciones de flujo de carga. En el flujo de carga generalmente se nos da en megawatts o megavatios y también con datos de tensión eléctrica de nuestro sistema de generación de energía. También conocemos nuestros niveles de carga y podemos controlar ciertas configuraciones, como cambiadores de taps en los transformadores o cambiadores también en los bancos de condensadores y mucho más. La solución de flujo de carga en sí es un proceso iterativo que podemos resolver nuestras tensiones eléctricas de bus y flujos en los derivados. Podemos verificar las condiciones de baja y sobretensión, así como las condiciones de sobrecarga del dispositivo cuando cambian los controles nuevamente. También los cambiadores de derivaciones y los bancos de condensadores para ejecutar el flujo de carga y observar si el sistema está optimizado. Y si no está optimizado, esencialmente iteramos y resolvemos las tensiones eléctricas del bus y los flujos de ramificación. Nuevamente cambiamos nuestros controles y continuamos con este proceso iterativo. Por lo tanto, podemos usar el flujo de carga a través de un proceso iterativo para optimizar el sistema eléctrico. Pero debido a que lleva tiempo y comprensión de su sistema eléctrico y hay muchas combinaciones, y por supuesto, si no fuese el enfoque adecuado, hay una necesidad de un enfoque más. Muy bien. Y para que podamos usar una solución óptima, hay ciertos requisitos que nos gustaría que tuviera este enfoque optimizado. Debemos poder obtener soluciones directas
en lugar de un proceso iterativo de flujo de carga. Debemos resolver el flujo de energía de corriente alterna, que significa que resolveremos en megawatts o megavatios, y también significa que estamos optimizando la potencia real y reactiva. Ambas cosas deberíamos ser capaces de optimizarlas bajo diferentes condiciones del sistema. Deberíamos poder obtener automáticamente los ajustes en la configuración de la variable de control, y la solución optimizada debería respetar las restricciones del sistema eléctrico. Si observa una función objetiva y de x es igual a 20x al cuadrado menos 80x menos 10 y lo graficamos, fundamentalmente verá en esta línea de color beige o marrón que se aplica el rango de variables de control, que son las restricciones de 0 a 10, que se muestra en gris. Podemos entonces entender esencialmente lo que sucede con una solución óptima. Esencialmente trata de encontrar un punto optimizado en esta función objetivo. Nos referimos a esto como una solución óptima sin restricciones. Una solución óptima restringida, por el contrario, utiliza la misma función objetivo y rangos de control variable de nuevo, digamos que de 0 a 10, y aplicamos una ecuación de balanceo o equilibrio, aquí representada por y, que es igual a 20x menos 100, como se muestra en esta línea de color azul o color aqua, como la solución óptima. Por lo tanto, ya no está en el punto de inflexión de la función objetivo, sino en algún lugar de la línea de ecuación de equilibrio o balanceo. Esto se conoce como una solución restringida. Sin embargo, si aplicamos nuestra función objetivo y nuestro rango de variables de control y cambiamos la ecuación de equilibrio o de balanceo de tal manera que la ecuación de equilibrio no se cruza con la curva de la función objetivo, esta solución se define como una solución inviable. Podemos ver que no hay un punto óptimo en la función objetivo que pueda cumplir con los criterios de la ecuación de equilibrio dentro del rango de control, y por lo tanto la restricción debe reducirse o la ecuación de equilibrio debe cambiarse para encontrar una solución factible. El enfoque de flujo de potencia óptimo, por lo tanto, nos permite definir una función objetiva, aplicar restricciones de tensión eléctrica del bus, aplicar carga con restricciones en los derivados o ramales, aplicar restricciones de conmutación. Por lo tanto, podemos encontrar nuestra solución óptima de una sola vez de una manera directa. Así que echemos un vistazo a nuestra configuración de optimización. Primero queremos establecer nuestras restricciones en el sistema que nos gustaría realizar. Luego seleccionar nuestras variables de control. Luego definimos nuestras funciones objetivas, o en otras palabras, lo que estamos tratando de optimizar, creamos nuestros escenarios dentro del software etap. Y luego ejecutamos OPF, Optimal Power Flow, recuerden, y analizaremos nuestros resultados en consecuencia. Por lo que es un enfoque muy simple de 5 pasos para optimizar su sistema eléctrico. Ahora, como definimos en las diapositivas anteriores, el OPF o Optimal Power Flow sin restricciones esencialmente nos brinda una solución que puede optimizarse pero sin las restricciones, como la restricción de tensión de bus en este caso,
puede verse la diferencia entre la solución de flujo de carga donde las tensiones de bus son 100% hasta 97.323% frente a una sin restricciones. La solución OPF podemos ver un flujo optimizado. Sin embargo, las tensiones eléctricas del bus están más allá de los límites de tensión eléctrica del propio bus. Cuando aplicamos restricciones a la misma solución OPF, podemos ver que el mismo sistema tiene tensiones eléctricas de bus que ahora están limitadas por cerca del 105%. Y ahora podemos ver una solución real optimizada de potencia reactiva y un despacho apropiado en nuestro generador. Por lo que son las restricciones de tensión eléctrica del bus normalmente las que definimos y las que definen nuestro funcionamiento del bus de tensión en porcentaje. E idealmente nos gustaría que la tensión eléctrica del bus funcionara al 100% de la tensión nominal. La restricción esencialmente podría ser una aplicación de un límite superior de 105% y un límite inferior del 95%. La restricción también puede ser desigual, lo que significa que puede tener un límite superior, digamos, de 103%, pero un límite inferior de 98%. Por lo que la restricción no tiene que ser un igual a 5% más o menos. Puede ser un valor desigual en el límite más alto o inferior. Así que echemos un vistazo al otro tipo de restricción, que es la restricción de flujo de ramas o flujos de derivados. La restricción de flujo de ramas se puede aplicar en términos de flujo de amperios o flujo de corriente, en MVAs, en megawatts o megabars. Si echa un vistazo a una proyección que representa el flujo de potencia en nuestro sistema eléctrico, podemos definir nuestra restricción de flujo de rama o derivados con un valor base. El valor base podría representar la clasificación o la capacidad del componente, que podría ser un transformador de línea o de cable. Podemos definir la restricción de flujo de rama o derivados en el lado mínimo como restringida a 0, lo que significa que no hay flujo permitido en este cable o transformador de línea de ramal en particular. También podemos definir una restricción de flujo máximo, que es igual a una cierta capacidad de línea o nuestro cable, de tal manera que mantenemos una cierta cantidad de reserva y no alcanzamos toda la capacidad del ramal o línea. Esto se hace para asegurarnos de que tenemos cierta reserva de giro disponible en el sistema y o devaluando en términos de condiciones ambientales. Sin embargo, al igual que las condiciones de tensiones de bus, el mínimo y el máximo no necesitan ser iguales o pueden ser desiguales, por lo que podemos definir nuestra restricción mínima no solo para que sea un valor más bajo que la base, sino que podemos también definir que para esto en la dirección opuesta ETAP le permite hacerlo. También puede definir su máximo para limitar el flujo a valor 0. También puede configurar su límite, el límite máximo para que sea una cierta cantidad de flujo, nuevamente en la dirección opuesta, para que todas estas combinaciones diferentes estén disponibles cuando definamos nuestras restricciones de flujo de rama. Y nuevamente, si recuerda el proceso de 5 pasos, este es el paso número 1 para definir las restricciones de flujo de bus y rama o derivados. Ahora que hemos aprendido sobre las restricciones, continuemos y apliquemos rápidamente las que usan en el software ETAP. Tenemos un diagrama de línea único, diagrama unifilar, muy simple, con un generador de servicios públicos y una carga equivalente, con 2 ramas, como puede ver, en paralelo para que podamos optimizar nuestro sistema eléctrico, ajustando el flujo a través de varios transformadores y cables. Simplemente podemos ejecutar un flujo bajo solución y observar el flujo de carga base o la carga inicial de flujo. En este caso,
ejecutamos nuestros escenarios que aplicamos una restricción en el sistema eléctrico. Aquí podemos ver que el flujo de potencia de alimentación del cable es de 5.890 amperios y que corresponde a nuestra dirección de flujo de rama de 5.980 en el lado máximo. También se puede ver que la clasificación de base está el cable en 6.500 amperios, por lo que podemos restringir el flujo a través del cable menos de su valor nominal máximo o valor nominal. Esto nuevamente podría deberse a la necesidad de mantener la reserva de centrifugado o simplemente a la reducción del cable debido a otras condiciones como la temperatura. Podemos seguir adelante y también aplicar otro tipo de restricción en el sistema una vez en el cable, pero este se basa en MVAs para que podamos continuar y cambiar nuestra opción de pantalla a MVAs y podemos ver que es 24.9 MVAs. A través de este conductor que coincide con la restricción máxima colocada en este cable, basado en una unidad en MVAs. También podemos aplicar otro tipo de restricción que se basa en megabar. Y por supuesto podemos ver a través de nuestra pantalla MVA. Pero también nos permite cambiar entre megawatts y megabar, para que pueda ver que el flujo de megabar es probablemente limitado a 13.5 megabar. Podemos confirmar una vez más que a través de nuestro caso constante en el límite máximo y finalmente también podemos seguir adelante y ver otro tipo de restricción. Este cable se basa en megawatts, por lo que aquí podemos ver que el cable tiene un flujo de 21.8 megawatts y que corresponde a una restricción de megawatts de 21.8. De manera similar, ETAP le permite aplicar restricciones en transformadores y en este caso, cuando aplicamos una restricción en el transformador, que es una restricción de amperios, podemos cambiar nuestra unidad a amperios y observar que el flujo en el transformador es de 125 amperios en el lado primario, lo que corresponde a 126 máximo en el transformador T2. Y de manera similar, las otras restricciones también se pueden aplicar en función de los amperios, megawatts y también megabarts. Y también MVAs para los transformadores. También podemos aplicar restricciones similares en los reactores de líneas de transmisión e impedancias genéricas. Muy bien. Ahora vemos el paso número 2 en nuestro proceso de 5 pasos. El paso 2 es definir variables de control, por lo que aquí estamos definiendo esencialmente las variables que estamos permitiendo que el programa de optimización de control, como la configuración del cambiador de derivaciones bajo carga, el rango del cambiador de derivaciones, en otras palabras, la configuración del generador ADR o la potencia reactiva que se puede optimizar o ajustar o despachar desde este generador. El generador en megawatts, que es de nuevo el despacho de megawatts de esta unidad en particular o unidades múltiples. La serie o la barra de derivación configuración del compensador. También el cambio de fase del transformador y posiciones de la conmutación. La configuración del interruptor del condensador. Los valores del desprendimiento de carga, así como los flujos de línea de corriente directa. El tercer paso es la definición de las funciones objetivas. En la solución óptima de flujo de potencia, la selección de la función objetivo se basa en la economía del sistema de energía y la seguridad del sistema de energía más utilizada. La función objetivo es el costo de generación de energía para las unidades generadoras térmicas. Esta función objetivo generalmente está representada por funciones no lineales de segundo orden. ETAP le permite a los usuarios definir hasta 10 objetivos múltiples o, en otras palabras, hasta 10 objetivos al mismo tiempo. El propósito y la aplicación, por supuesto, varían de una empresa a otra, y esta es una función objetiva que se puede aplicar para el diseño y las operaciones de la electricidad. Pero estas 10 funciones objetivas se pueden resumir en minimización de pérdidas, minimización de potencia, minimización de combustible, minimización de control como control de cambiador de tomas de derivaciones y por supuesto la maximización de la seguridad, que podría ser la seguridad de flujo o seguridad de tensión eléctrica en el sistema de energía. Muy bien, nuestro cuarto paso es crear escenarios para que podamos aprovechar la plataforma del gemelo digital multidimensional que ETAP ya proporciona. Puede crear o visualizar gráficas ilimitadas como diagramas ilimitados unifilares o de vistas georreferenciadas, réplicas de diagrama de red, diagramas de subestaciones y réplicas de diagramas tipo SCADA. Utilizar la revisión de datos, puede cambiar los datos de ingeniería de su sistema eléctrico y también puede utilizar
varias configuraciones diferentes como los estados de interruptores, los reconectadores de los generadores y también de las cargas. También puede ampliar esta base de datos multidimensional para realizar un seguimiento de la secuencia de cambios, múltiples configuraciones, revisiones de datos en conjunto con números de secuencia, así como números de grupo. Muy bien, ahora, como puede recordar, los beneficios de utilizar OPF, Optimal Power Flow, recuerden, en múltiples empresas e industrias, se realiza en instalaciones de generación, en instalaciones de transmisión de energía, en instalaciones del tipo industrial y, por supuesto, microredes. Por lo tanto, cuando observamos las estrategias de OPF, por ejemplo, para sistemas de microredes, podemos señalar el despacho económico donde podemos mejorar la eficiencia de la generación de energía, balancear las energías renovables y la seguridad del sistema, así como minimizar las pérdidas. Podemos usar OPF también para nuestro control de intercambio de red, como balancear o equilibrar la red de energía de intercambio, incluido establecimiento de límites para descarbonización, mejorar la estabilidad de la tensión eléctrica y maximizar la seguridad de tensión. Al mismo tiempo que también podemos usar OPF para operación óptima de los activos, donde podemos minimizar los movimientos mecánicos excesivos, determinar también los puntos de ajuste óptimos en una amplia gama de funciones nuevamente, así como cambiadores de derivaciones y otros equipos mecánicos. También podemos aprovechar OPF para un sistema de microred para comprender el impacto de una operación aislada. Luego, aplicar OPF para minimizar las pérdidas y maximizar el costo, maximizar la seguridad y, por supuesto, optimizar las tensiones eléctricas. Muy bien. Consideremos rápidamente de un sistema de microred donde tenemos una serie de turbinas eólicas, generación de energía solar, almacenamiento de energía, un par de cargas, un generador diésel y una conexión a la red. Por lo que aquí, especialmente cuando ejecutamos nuestra simulación de flujo de carga, podemos ver que las tensiones varían de 100 hasta 97. Y tenemos importaciones provenientes de la red que son 3.4 megawatts y el diésel está generando aproximadamente 1 megawatt. Por supuesto, no estamos controlando necesariamente la potencia fotovoltaica y la turbina eólica, porque varían en función de la irradiancia y la velocidad del viento en consecuencia. Por lo que nos centraremos un poco más en la del diésel y la potencia de intercambio de red. Si observamos las pérdidas para este sistema en particular, nosotros vemos que el informe de salida de TAP nos da las pérdidas totales del sistema. La potencia real es de 0.1 megawatt y 0.3 megawatt. Por lo que cuando cambiamos a un flujo de potencia óptimo y ejecutamos nuestra solución Optimal Power Flow, podemos ver que el diésel genera aproximadamente 1 megawatt y nuestra red está configurada en 0 ahora. Esto puede parecer absolutamente perfecto. Sin embargo, si nota que las tensiones son muy bajas, son alrededor de 50, lo cual es inaceptable. Por lo que primero que haríamos normalmente es configurar la restricción del bus y podemos configurar el bus 2. De 13.8 kb está limitado a 97% y 103%. Nosotros ejecutamos nuestra simulación y, por supuesto, volvemos a nuestro problema siendo inviable. Por lo tanto, debemos poner algunos controles para que podamos seguir adelante y continuar el control para los tabs del transformador y ejecutar el cálculo para ver si nos ayuda a mejorar la tensión, y en este caso no lo hace. Así que probamos una técnica más que nos permite variar el generador y la potencia reactiva de la empresa de servicios públicos, así como la potencia real en el sistema. Ejecutamos nuestra simulación ahora y obtenemos una simulación donde las tensiones están dentro de los rangos aceptables y el generador con la empresa de servicios públicos están realmente equilibrados. La energía está balanceada. Ahora la energía que está balanceada se basa en un par de objetivos y los objetivos son configurando la minimización de la pérdida de potencia real, ¿verdad? Para el costo del combustible. Por lo tanto, el despacho ahora se realiza en función de 2 megawatts. Aproximadamente cada uno, y si sigue observando el informe, resumiendo, en términos de nuestras pérdidas, esperamos mejorar. Esencialmente vamos alrededor de 0.137 en lugar de 0.155
nuestra potencia reactiva también es ligeramente menor. De acuerdo, por lo que es una forma rápida y una solución de microred establecer una solución OPF que funcione bien para esta red y luego comenzar a optimizar otras restricciones y controles en el sistema para obtener un flujo de energía más optimizado en este tipo de red. Cuando se trata de optimización en sistemas industriales, OPF tiene muchas ventajas que puede utilizar. Optimización de la mezcla de combustible para que pueda mejorar el balanceo de eficiencia de generación de energía que se mezcla junto con la seguridad del sistema y minimizar la pérdida de energía en potencia real. Por supuesto, encontrar el mejor costo de combustible en términos de generación de energía. También puede controlar la energía de intercambio de la red, mejorar la estabilidad de la tensión eléctrica, ajustando la potencia reactiva y ajustando la potencia misma. También estamos maximizando nuestra seguridad. Podemos utilizar OPF, al igual que con los sistemas de microredes, para una utilización óptima de los activos, donde estamos minimizando los controles mecánicos excesivos que pueden ser utilizados para optimizar el sistema. También podemos usar OPF para la duración de la capacidad, por lo que si hay un mantenimiento temporal en el sistema o hay otros factores que están causando que un activo en particular sea degradado, se pueda utilizar OPF para configurar varias restricciones, así como optimizar el flujo dentro de la red de tal manera que esté minimizándose las pérdidas y mejorando la seguridad del sistema. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo rápido de un sistema industrial en el que esencialmente estamos viendo dos generadores en la red, junto con las cargas industriales y una conexión de servicios públicos. Por lo que cuando cambiamos a nuestro análisis de flujo de carga y ejecutamos nuestra simulación, podemos ver que hay una cierta cantidad de energía generada por generador 1. Aproximadamente 3 megavatios que se importarán de la red pública y aproximadamente 8 megavatios en el lado del generador 2. Así que 11, 8 y 3 aproximadamente. La cantidad de pérdidas de esta red en particular se puede observar dentro del informe de resumen que podemos ir a la última página. Y podemos ver que las pérdidas aparentes son de aproximadamente 140 kilovatios y casi 1 megavatio en el sistema. Sin embargo, nos centraremos un poco más en la optimización del combustible y veremos cómo OPF balancea o equilibra nuestras tres fuentes diferentes para que podamos esencialmente establecer arriba. El costo de combustible dentro de cada fuente se configura dentro del generador. Por ejemplo, puede ser la tasa de calor versus la salida o el costo versus la salida. El tipo de combustible se puede establecer en función de una ecuación por partes, que es una ecuación puntual o una curva V basada. Y también puede definir los perfiles de costo de combustible que TAP le permite definir aproximadamente, recuerde, 10 de ellos. Esto le permite administrar no solo el precio de combustible, pero múltiples precios de combustible, especialmente si su generador es capaz de funcionar con más de un tipo de combustible, y puede decidir cuál debe ser la mezcla de tipo de combustible, ingresando el costo mezclado o el costo individual del combustible. La curva de costos nos da el costo en dólares por hora en comparación con la producción de megavatios y también puede ver el costo incremental. Los números están puramente allí. Para la representación que vamos a observar en el sistema o generador real, pero por supuesto serían sustituidos por el costo del combustible de su sistema de generación. También puede definir los límites de operación que pueden estar más allá de los valores que se basan en la placa de identificación de la máquina. Por lo que si su generador es de 13.28 megawatts puede definir un rango de operación que sea un poco más ajustado, incluidos ciertos rangos de operación prohibidos. Así que vamos a echar un vistazo al precio de los servicios públicos, que es el precio de la energía de la red, y esto se define en función de un modelo por partes y puede definir el despacho mínimo y máximo. Para la red, ¿qué desea usted restringir o limitar la potencia? El parámetro del modelo también nos da un valor por partes del costo o por megavatio.
¿Cuál es el costo por megavatio hora para que pueda ver el precio y el precio incremental en dólares por megawatt hora? Así como el primer escenario que ya hemos creado en interés del tiempo es cuando queremos minimizar el costo en el sistema de tal manera que el generador 1 en realidad sea la fuente más barata, mientras que el generador 2 en realidad no es la fuente más barata. Por lo que aquí podemos ver el reequilibrio de OPF, de tal manera que estamos usando el generador 2 puramente por su potencia reactiva y no la potencia real de salida de la red. Va de 3 megawatts a 8.6. El generador 1 ocupa la carga máxima y alcanza su límite nominal de 13.28. Por lo que este es un caso en el que estamos configurando el programa de tal manera que el generador 1 es la fuente de energía más barata y puede ver cómo OPF reequilibra o redistribuye eso dentro de la red. Ahora, cuando cambiamos de tal manera que el generador 2 es la fuente más barata, se puede ver el generador de 1 megawatt yendo a 0 y el generador 2 recogiendo casi 10 megawatts, mientras que la red recoge 11.2. Y este es un caso en el que hay una mezcla entre el precio de la energía y la red. Por lo que no se despachan lo mismo en el generador 1 y finalmente cuando tenemos nuestro generador que es muy caro en ambos generadores que son caros, por lo que si en ambos casos la potencia real esencialmente va a 0 megavatios y lo estamos usando nuevamente para la potencia reactiva y la potencia máxima casi sea 22 megawatts que ahora provienen de la red. Muy bien, esta comparación nos permite ver puramente si lo estamos usando para potencia reactiva y potencia máxima. Por lo que en este caso en el que hemos cambiado el combustible en el generador y la fuente más barata según el precio de la energía y la carga del sistema, ahora todas estas son instantáneas en tiempo y cuando miramos el lado de operación podemos ver cómo funciona en el despacho de forma continua. Tomemos otro ejemplo más. Un ejemplo de un sistema industrial donde esencialmente tenemos una red eléctrica. Tenemos un par de motores industriales. En el sistema tenemos 2 generadores diferentes. Aquí una serie de otras cargas auxiliares misceláneas en la red. Ahora en este caso vamos a ver qué sucede cuando estamos tratando de usar OPF para mejorar nuestra tensión. Y aquí podemos ver en ciertas partes del sistema con el color magenta. Ya se puede ver que hay ciertos buses que están en baja tensión en la red, baja tensión eléctrica. Y que queremos tener un perfil de tensión un poco más plano en el circuito eléctrico. Ahora podemos ver lo rápido que está sucediendo y nosotros vemos el contorno de color. Podemos ver que las manchas de color naranja nos están diciendo esencialmente dónde tenemos tensiones más bajas en el sistema. El área verde todo está perfectamente bien, lo que significa que está cerca de los valores normales. Y ver algunos de los colores azules o colores azulados, que son áreas donde podemos ligeramente ver una sobretensión, pero no por mucho. Ahora, en este caso es nuestro caso base que estamos ejecutando, que es a través de flujo de carga y ya hemos configurado OPF para aplanar el perfil de tensión, para que podamos ver qué sucede cuando se ejecuta OPF, por lo que esas áreas rojas o naranjas han sido esencialmente eliminadas y reemplazadas por áreas ligeramente más azules, lo que significa que está ligeramente por encima de los valores nominales y podemos acercarnos a ver cuánto más aproximadamente hay. Por ejemplo, 102% o más de los valores nominales. Esto es básicamente OPF tratando de usar los diversos controles que tenemos en nuestro sistema para llegar a estos niveles de tensión más saludables. Por supuesto, podemos ver los controles y restricciones, la configuración óptima a través del informe de salida, y aquí podemos ver dentro del informe cuál es lo que se supone que deberían ser los niveles de energía del generador A, C y tal vez la acometida en términos de la configuración óptima. Muy bien, veamos ahora cuando se trata de aplicar OPF a los sistemas de transmisión de energía
o de servicios públicos. Las estrategias son muy similares a los sistemas industriales, una vez más, por lo que incluye la duración de la capacidad, especialmente para las operaciones óptimas de activos de las líneas aéreas, por lo que la minimización del control de varios componentes mecánicos y el despacho económico es un impulsor muy fuerte para la transmisión, donde estamos equilibrando las pérdidas y el costo de combustible, logrando una economía óptima de la operación de transmisión, y estamos haciendo esto a través de un control multiárea, para que básicamente se vean las diferencias en las estrategias de transmisión o de las estrategias del tipo industrial. Muy bien, así que echemos un vistazo en el sistema de transmisión. Este es uno de los ejemplos que proporciona ETAP. Es un sistema de transmisión multiárea donde tenemos cada área representada por su propio esquema de interruptor. Como se muestra aquí, dentro de cada una de estas áreas tenemos generación y centros de carga. Podemos ver un generador aquí mismo, otro conjunto de sistemas de generación representando aquí. Otra área aquí podemos ver que hay una carga de detalle adicional mostrada para un cliente industrial con múltiples compuestos que entran en más detalle. El sistema de transmisión en ETAP se representa a través de una topología de interruptor de bus, por lo que esencialmente tenemos un modelo de sistema eléctrico completo para el diseño. Es el mismo modelo que las líneas hasta ser utilizado por el sistema EMS, y podemos cambiar nuestro tema preferido, el color, es decir, para que podamos ver la información de una manera un poco más nítida y concisa. Ahora, en este sistema en particular podemos seguir y ejecutar nuestro cálculo de flujo de carga como lo hacemos ahora, ver los flujos de energía, pero por supuesto nos centraremos nuevamente en el resumen para que pueda ver las pérdidas en nuestro y a nivel holístico en nuestro sistema. Podemos ver que las pérdidas son de unos 12 megavatios en la red, por lo que si cambiamos a nuestra solución óptima de flujo de energía y ejecutamos la simulación primero y luego abrimos el caso de estudio para que podamos ver cuáles son nuestros objetivos, hemos configurado la pérdida de energía real y el costo del combustible, ya que nuestro despacho económico clásico eliminará el perfil de tensión eléctrica plana por el momento, y podemos ver que hemos configurado nuestras restricciones. Nuestros flujos de fuentes en realidad no están restringidos. Tenemos un generador de ajuste de cambiador el cambiador de pestañas del generador ABR y ajuste de megavatios. Realmente no tenemos ningún dispositivo de derivación como bancos de condensadores o compensadores SBS en esta red. Por lo que cuando ejecutamos nuestro cálculo para la optimización podemos mirar nuestra tensión de bus aquí. Por ejemplo, notamos que este extremo inferior del límite de tensión está restringido al 95%, y cuando miramos el resumen de nuestro flujo de potencia podemos ver que las pérdidas se han reducido a 12 megawatts a 10 megawatts, por lo que tenemos aproximadamente 2 megawatts de ahorro en este sistema en particular con estos activos. Pero el ahorro principal es a través del costo de combustible, porque ese es el objetivo secundario que hemos establecido en el sistema. Sin embargo, esto no es muy bueno en términos de seguridad. Lo que nos gustaría hacer es volver a nuestro objetivo y aplanar el perfil de tensión, lo que significa que a través de todos los controles que están disponibles en el sistema, nos gustaría que el Optimal Power Flow, o OPF, esencialmente acercara las tensiones eléctricas a los valores nominales en cada bus del sistema, de modo que cuando volvamos a ejecutar nuestra optimización, nuevamente podamos ver a OPF tratando de volver a subir la tensión eléctrica a 100%. Y en algunos casos logrará ese valor, y en algunos casos puede que no. Algunos casos puede que no logre ese valor. Por lo que nos estamos acercando a 100, pero no del todo. Y aquí es donde comienzas a endurecer las restricciones para que lleves ciertos buses críticos a su valor nominal de una manera más enfocada. Ahora, cuando regresemos y miremos nuestro resumen y veamos si eso ha impactado de cualquier manera negativa, podemos ver que no. Todavía tenemos alrededor de 2 megavatios de ahorro de energía en el sistema eléctrico, y hemos logrado llevar las tensiones eléctricas dentro de un perfil más plano al 100% en todo el sistema. Mientras traemos economía de generación y por supuesto manteniendo nuestra seguridad eléctrica más cerca del 100%.
Muy bien. Ahora, si recuerda, lo mencionamos al principio del webinar, que OPF es un requisito desde el diseño hasta la operación. Ahora ETAP completa su viaje de extremo a extremo, todo el camino desde el diseño hasta la operación, al tomar este gemelo digital que hemos estado viendo a través de nuestro diagrama unifilar y toda la riqueza detrás de cada activo, como es el costo de combustible, la calibración del generador, la curva de capacidad, etc. Toda esa información en la que se utilizan las características de todos y cada uno de los componentes. La etapa de diseño, y estamos utilizando esto como una etapa de diseño para nuestra solución óptima de flujo de energía. Y el análisis de nuestro sistema eléctrico, lo que podría hacerse durante la fase de confiabilidad, inclusive en la ingeniería de detalle. Pero puede hacer la transición de ese modelo de gemelo digital hasta las operaciones utilizando ETAP en tiempo real, para que luego ese modelo se convierta en el sistema eléctrico tal como funciona, o en nuestro caso en el sistema eléctrico optimizado. Y podemos usar esto a través de un despacho económico de los diversos activos del sistema, así como optimizar el control de dispositivos ajustables con cambiadores de taps y también taps de bancos de condensadores en el sistema eléctrico de forma continua. Y nuevamente, se recuerda que habíamos mencionado que estamos ejecutando nuestros cálculos con OPF. Estamos utilizando una instantánea del sistema eléctrico y nos basamos en varios escenarios que establecemos como ingenieros para optimizar el sistema de energía en diferentes condiciones. Pero que si las condiciones están cambiando de tal manera que no anticipamos o no incluimos todas las condiciones como parte de nuestro análisis, por lo tanto, cuando aplicamos OPF utilizando ETAP en tiempo real, esencialmente estamos entrando en el ámbito de control automático de generación, el despacho económico y el compromiso de la unidad, que luego se ejecuta de forma continua y podemos optimizar el sistema eléctrico, no solo en función de la operación diaria, sino también semanalmente, mensualmente, así como a veces por hora, dependiendo de la rapidez con la que un sistema puede cambiar durante cada etapa. De acuerdo. Así que, ¿cómo tomamos realmente este modelo de gemelo digital y lo conectamos a los datos en tiempo real? Por supuesto, estamos utilizando el intercambio de datos para traer mucha información al modelo para generar un diagrama unifilar y ese gemelo digital que estamos usando con la aplicación móvil, en la nube, por la plataforma, para colaborar y construir esto sobre un modelo diseñado. Y también reportes para verificar a través de la aplicación móvil todos los datos que realmente están en el campo, especialmente si es un sitio industrial o un sitio construido como brownfield. Tenemos varios entregables. Hemos visto los informes que se generan en un diagrama unifilar, pero hay un conjunto de informes como GIS, vistas de SCADA, gráficos que pueden aprovechar en ETAP para generar varios entregables nuevamente desde su diseño. Pero luego también traemos datos en tiempo real a través de varios protocolos como IS61850, Modbus, DNP3, SIM, y también nos conectamos a otros sistemas escalares a través de protocolos OPC o ICCP, especialmente si se trata de sistemas de transmisión. Y luego ejecutamos estos análisis de forma instantánea o continua y le proporcionamos una solución optimizada para su sistema eléctrico. Así que antes de echar un vistazo o un ejemplo práctico de nuevo, vamos a revisar algo del despacho económico. Cuando miramos al despacho económico es una sola parte del sistema de control secundario que normalmente usamos la generación de frecuencia operativa, el intercambio real, así como la frecuencia y también la programación para el control de frecuencia, para regular y despachar los generadores, así como subir y bajar los niveles de generación. Este es un bucle de control secundario que ETAP tiene cuando utiliza los datos en tiempo real en el sistema eléctrico. Puede traer la programación de intercambio que nos permite establecer varios controles de potencia de intercambio o intercambios entre diferentes áreas de control del sistema eléctrico. O podría ser simplemente un programa de intercambio para su microred o sistema industrial, donde desea ajustar la cantidad de energía que está comprando o vendiendo a la red en varios puntos diferentes, en el tiempo o la programación de intercambio simple. Y llanamente es la línea de empate de control, que está trayendo a la mezcla junto con el control de frecuencia de varias fuentes de generación y luego despachando los generadores en consecuencia. El despacho económico entra en proporción y proporciona ese componente monetario donde está mirando la restricción del sistema. La generación de combustible cuesta los límites económicos y las curvas como vimos anteriormente en OPF para ejecutar de forma continua, por lo que el despacho económico que estamos tratando de encontrar la fuente de energía más barata, más cercana al centro de carga, y cuando traemos eso a nuestra mezcla,
más barata, también estamos administrando el control de frecuencia y honrando, digamos, nuestro intercambio de contratos de compra o ventas de energía y luego despachando los generadores en consecuencia. Luego también, mientras despachamos esto, tenemos que mirar los límites de regulación en tiempo real, que pueden ser establecidos por los operadores. Así que antes de entrar en un ejemplo práctico de nuevo, vamos a echar un vistazo al despacho económico. Utilizando el sistema de transmisión que ya habíamos usado, el flujo de carga y el flujo de potencia óptimo, en ETAP podemos ver la diferencia entre ellos. Podemos usar exactamente el mismo sistema y llevarlo en línea y ver cómo funciona el Optimal Power Flow cuando lo estamos conectando con datos en tiempo real en su sistema eléctrico, por lo que este esencialmente está fuera de línea dentro de nuestro sistema eléctrico y aquí está el estado en tiempo real de nuestro sistema. Entonces, de diferentes accesos directos rápidos disponibles para que el operador, como usted puede ver en la parte inferior, tenga aspectos diferentes de instalación, como la planta de gas o una planta de energía. Estos esencialmente son accesos directos proporcionados para ingresar a las redes compuestas, por lo que por el momento minimizaremos esto y a medida que nos acercamos a una sección en particular de este sistema eléctrico podemos ver el sistema tiene más datos. Los datos incluyen estos en color aqua, que representan la lectura del medidor que se ven cambiando aproximadamente una vez por segundo y un flujo de potencia que se calcula de nuevo aproximadamente una vez por segundo, que es la salida del estimador de estado. El estimador de estado esencialmente no solo se está mirando las mediciones del medidor para analizar el estado de la malla eléctrica, sino que también está haciendo una distribución de carga para que pueda ver la salida del estimador de estado todo el camino, hasta la última carga en el sistema eléctrico, desde la media tensión de alta tensión hasta los circuitos de baja tensión. El estimador de estado tiene muchas ventajas, pero aquí las principales son la capacidad de determinar las pseudomediciones y rellenar los espacios en blanco, como las tensiones eléctricas. En las barras colectoras que no tienen mediciones, el estimador de estado también nos permite comparar el flujo del estimador, así como el cálculo del estimador junto con los valores del medidor, por lo que en función de la desviación entre ellos, ETAP puede decirle rápidamente a través de una tabla de comparación que esta columna de desviación qué tan bueno o malo es un modelo con respecto a los datos en tiempo real. Le permite ajustar el modelo tomando las decisiones basadas con una base sólida de un diagrama eléctrico unifilar. Sin embargo, usaremos el estimador de estado aquí como la base de ejecutar nuestro flujo de potencia óptimo en segundo plano. El flujo de potencia óptimo que se ejecuta en tiempo real utiliza las condiciones iniciales para el estimador de estado. Si también recuerda que habíamos mencionado en ETAP, le permite múltiples presentaciones para que podamos cambiar rápidamente a nuestro modelo AGC, que incluye no solo AGC, sino también despacho económico. Dentro de esta presentación en particular, que es una copia en paralelo de la presentación con los operadores. Mirando sus valores de monitoreo, podemos cambiar esta presentación en particular a un sistema en tiempo real, un switch en modo AGC y luego podemos comenzar a establecer los parámetros de control de AGC, tal como lo hicimos para UPF, para que podamos determinar el tiempo de ciclo para nuestro despacho económico, que nuevamente recuerde, es predominantemente la pérdida de energía real y la optimización del costo de combustible. Tenemos otros objetivos como el compromiso de la unidad de uso compartido de energía y el control de frecuencia. Podemos configurar nuestros parámetros de solución de optimización aquí junto con nuestros costos de combustible. Así que podemos ver nuestros parámetros de optimización junto con definir nuestros objetivos y notar que esos objetivos son exactamente los mismos que el OPF que usamos durante la etapa de diseño y objetivos adicionales. También podemos ver el control de frecuencia y el compromiso de la unidad. Podemos observar ciertos parámetros de control de frecuencia aquí. Podemos observar parámetros de control de generación, pero predominantemente aquí estamos centrando en el despacho económico para que podamos ver qué podemos configurar en el despacho económico. Muy bien, para nuestros generadores en megavatios o megabars, podemos determinar que megavatios estén limitados y también podemos establecer las restricciones de tensión del bus, al igual que lo hicimos en OPF, así como las restricciones del flujo de ramas o derivados, por lo que la configuración para el despacho económico es la misma que el flujo de potencia óptimo. Sin embargo, la flexibilidad no solo para hacer la optimización real y de los costos de combustibles, sino que puede llegarse hasta una mezcla entre cualquier optimización cuando se ejecuta en modo tiempo real. Así que sigamos y ejecutemos nuestro AGC en modo tiempo real.
Y mientras el AGC se ejecuta de forma continua, podemos buscar nuestro monitor AGC, que nos dice muy rápidamente para qué área dentro del sistema eléctrico que tengo de generación e intercambio, y dentro de esa generación e intercambio pueda ver qué generadores se están controlando. Realmente se muestran en un color verde y cuál es el despacho económico que se determina para cada unidad. Por supuesto, se muestran los parámetros de funcionamiento que se actualizan de forma continua. El error de control de área y las frecuencias. Se muestran también en función de control de frecuencia, que se ejecuta en pocos segundos y en pocos minutos. También estamos ejecutando un despacho económico que se anula o completamente se está enviando para el control de frecuencia. Por lo que, como puede ver claramente que puede tomar un modelo que está en modo de diseño, ejecutarse un flujo de potencia óptimo para obtener un estado optimizado de su sistema eléctrico, según lo diseñado, o en casos de expansión o modernización de una instalación existente. Luego puede hacer esa transición de modo que a tiempo real se puede usar exactamente la misma configuración para ejecutar la optimización, así como otros tipos de controles de forma continua. Y este tipo de controles pueden usarse en modo de asesoramiento, en el que se está asesorando al operador en términos de qué puntos de ajuste o objetivos enviar, o pueden estar en modo supervisión, donde el programa AGC, junto con el despacho económico y el compromiso de la unidad humana, están en un modo de bucle cerrado, despachando el generador de forma continua. Muy bien, continuemos. Hay muchos más detalles para lo que podemos cubrir en este seminario web. Dado nuestro tiempo limitado, los alentamos a asistir a un taller de ETAP, que puede brindarle más información sobre este módulo en particular y obtener más capacitación práctica en resumen de ETAP OPF, que le permite realizar múltiples objetivos simultáneamente como un factor de ponderación, utilizar un sofisticado método de punto interior, funciones de barrera logarítmica, minimizar las pérdidas de energía activa con optimización, optimización de la potencia reactiva, manejo automático de la inviabilidad, en el que puede relajar ciertas restricciones o detener el cálculo dependiendo de su preferencia, realizar análisis también que le permitan manejar restricciones de desigualdad e igualdad, así como permitir definir control de parámetros de solución. ETAP OPF tiene objetivos y restricciones integrales. Le da acceso a un modelo de sistema de corriente alterna preciso, que es exactamente el mismo modelo que usaría para el flujo de energía, análisis de falla, coordinación de contingencia, análisis de estabilidad de tensión, que es exactamente el mismo modelo, y por lo tanto también le permite aumentar la eficiencia del sistema aplicando la rutina de optimización en el mismo sistema eléctrico, a través de minimizar el costo de combustible y minimizar las pérdidas reales de potencia reactiva, para reducir sus costos operativos en función del ahorro de energía. Mejorar el rendimiento del sistema eléctrico al encontrar las posiciones óptimas para varios dispositivos controlables. Aumentar la confiabilidad del sistema eléctrico optimizando la potencia reactiva. Fortalecer la seguridad del sistema. Así como usar OPF no solo para fines de planificación a corto plazo, sino también para objetivos de planificación a largo plazo, donde puede incluir escenarios como el crecimiento de carga adicional, así como nuevas adiciones de subestaciones en el sistema eléctrico. Por supuesto, también usar los cálculos de OPF no solo en el diseño del sistema, sino también en las operaciones. Esperamos que haya obtenido un buen sabor de este tema de OPF para el análisis con ETAP. Esperamos verlo en nuestros siguientes seminarios web, así como en los talleres de ETAP. Gracias por su tiempo una vez más. Esperamos que tenga excelente día, seguro y agradable. Hasta la próxima.